Hola, ¿me escuchan? Doctor, Sí. hola, ¿Alguien buenas vio noches. alguien vio Disculpe, la clase? Sí. ¿me puede agregar al Classroom, por favor? Porque a mí no me llegó ninguna solicitud y los chicos me pasaron el PDF que usted mandó por ahí. Bueno, escúcheme. Yo lo que voy a hacer ahora es poner en el chat el código de la clase. O sea que lo único que usted tiene que hacer es, usted se va a poder unir. ¿M? Bueno, gracias. Bien, ahí está. En el chat pueden ver si hay alguien de los que está acá que no está en el listado que yo tengo de alumnos del Classroom, puede unirse a través de este enlace. ¿Bien? Bueno, ok. Eh, yo me parece que lo que voy a hacer es obviamente darle la clase porque si nadie ha visto la clase, se las doy y, y bueno, ahí estamos. ¿Pantalla? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. ¿Cambian las imágenes? ¿Van pasando? Sí. Sí. Bueno, ok. Bien. Entonces, vamos a hablar de aparato cardiovascular patológico, que es esta clase. Eh, Después de la clase les voy a subir un trabajo práctico para que vean algunas cosas eh, y lo discutimos la próxima semana, así no hace falta que lo resuelvan, eso es para ustedes, les sirve de práctico para ustedes, no hace falta que lo resuelvan ni que lo mandan, es para que lo tengan en cuenta nada más. Ok, eh, empezamos haciendo un pequeño resumen de la anatomía normal. No sé si recuerdan, porque esto ya lo han visto en tercer año cuando han cursado la parte normal, pero en la radiografía de tórax eh, siempre hablamos de que hay un contorno derecho de la silueta cardíaca y un contorno izquierdo. Acá está el esquema y esto es lo que vemos en la radiografía. El contorno derecho de la silueta cardíaca tiene un arco superior que corresponde a la vena cava superior, que está acá, y un arco inferior que corresponde a la aurícula derecha, que es lo que está marcado ahí. Bien. El contorno izquierdo de la silueta cardíaca tiene tres arcos. El arco superior que corresponde al callado de la aorta, ¿bien? Un arco medio que corresponde al tronco de la arteria pulmonar. Y luego viene el arco inferior que corresponde al ventrículo izquierdo. Ahí una pequeña partecita de este arco inferior corresponde a la orejuela de la aurícula izquierda, se llama, a este sector de la aurícula izquierda. ¿Bien? Entonces, en la radiografía de tórax, en la proyección de frente, las cavidades cardíacas que están representadas son la aurícula derecha de este lado y el ventrículo izquierdo de este lado. ¿Ok? Eso es radiografía de tórax de frente.
acá una pequeña porción de la aurícula izquierda, como les decía. Las otras dos cavidades que nos quedan, el ventrículo derecho está en este sector, está proyectado en el sector anterior, no tiene representación los contornos de la silueta cardíaca. Y la aurícula izquierda solamente se ve ese pequeño sector. ¿Bien? En la radiografía de tórax en proyección de perfil, el ventrículo derecho queda hacia adelante, que está tomando contacto con la pared torácica. Este es el ventrículo derecho, y hacia atrás corresponde una parte a la aurícula izquierda, que sería este sector superior, y luego el resto corresponde al ventrículo izquierdo. Esa línea que se ve ahí, que está representada en este sector, corresponde a la llegada de la vena cava inferior a la aurícula derecha. ¿Bien? Repito. En la radiografía de tórax de frente, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y parte de la aurícula izquierda, un pequeño sector. Y en la radiografía de tórax de perfil, ventrículo derecho hacia adelante, hacia atrás, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esto también, teóricamente, lo habíamos aprendido en tercer año. Hay una relación entre el diámetro cardíaco y el diámetro del tórax, que se llama índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico se mide de esta manera, una línea que pasa siguiendo las apófisis espinosas de los cuerpos vertebrales dorsales. Luego, al nivel del corazón, un hemidiámetro, por decir de alguna manera, que va desde el borde derecho, del sector más externo del borde derecho hasta la línea media. Lo mismo desde el sector más externo del contorno izquierdo hacia la línea media. Bien. La suma de estos dos pequeños segmentos corresponden al diámetro transverso cardíaco, que hay que relacionarlo con el diámetro transverso del tórax. Bien, el diámetro transverso del tórax se mide a este nivel, a la altura más o menos de la cúpula de los diafragmas, desde el borde interno hasta el borde interno del arco costal inferior. Esta distancia, en relación a esta, bien, es 0,5. ¿Qué significa eso? Que el diámetro del corazón tiene que entrar 2 veces en el diámetro del tórax, ¿ok? O dicho de otra manera, el diámetro del corazón es la mitad del diámetro torácico. O sea, eso es los valores máximos de lo normal, ¿de acuerdo? A ver, para poner números en esto, si el diámetro transverso del corazón midiera 20 centímetros, ¿cuánto espero que mida el diámetro torácico? Por lo menos 40. 40. Perfecto. ¿Todos entendieron eso? O sea, la relación entre el diámetro del tórax y el diámetro cardíaco es 0,5. Vuelvo a decir, si ponemos ejemplos con números, si el diámetro del corazón mide 20 centímetros, espero que el diámetro del tórax mida 40. Eso significa que el diámetro cardíaco está dentro de lo normal. Ahora, si el diámetro cardíaco midiera 25 centímetros y el diámetro transverso torácico midiera 40, obviamente 25 y 25 es 50. ¿A qué conclusión llego? El corazón está grande. ¿Sí? ¿Alguna duda hay con esto? Supongo que no, ¿no? No, todo bien. No, perfecto. Muy bien. Bien. Aquí están esquematizadas las cavidades cardíacas, que es lo que habíamos estado viendo recién. En una radiografía de tórax de frente o en un plano coronal, tanto de tomografía como de resonancia magnética, vamos a ver más o menos las mismas imágenes. Lo que pasa que en la tomografía y en la resonancia, los planos van a ir cambiando de acuerdo por el sector donde pase. En cambio, en la radiografía de tórax de frente, las cavidades están todas superpuestas. Si repasamos, de este lado, que está marcado con color gris,
corresponde a la aurícula derecha. Del otro lado, esto que está de rosa corresponde al ventrículo izquierdo. Ahí parte de la aurícula izquierda. Y esto que está marcado en un color más violeta, bien, corresponde al ventrículo derecho. O sea, el ventrículo derecho es anterior, ¿ok? Si lo cortamos axialmente, en un corte de tomografía, de resonancia o en una ecocardiografía, estas son, la aurícula izquierda es una cavidad posterior, ¿de acuerdo? Está hacia atrás. El ventrículo derecho está hacia adelante. Este es el ventrículo izquierdo y esta es la aurícula derecha, ¿ok? Imagen de resonancia magnética en un corte axial, secuencia T1 líquido cefalorraquídeo negro, ¿ok? Ustedes van a ver lo mismo que acabamos de decir recién. Este es el ventrículo izquierdo, ahí se ve la pared gruesa del ventrículo izquierdo, tabique interventricular, ventrículo derecho anterior en contacto con la pared del tórax. Esta es la aurícula derecha y hacia atrás, aurícula derecha y aurícula izquierda. Lo que está llegando a la aurícula izquierda son las venas pulmonares, ¿ok? Eso redondito que se ve ahí atrás corresponde a la aorta descendente. Y en este plano de la tomografía computada, en un corte, en una reconstrucción coronal, podemos apreciar aurícula derecha, esta es la vena cava superior llegando a la aurícula derecha. En este plano se ve el ventrículo izquierdo, bien, la pared del ventrículo izquierdo, tabique interventricular. El ventrículo derecho está en un plano más anterior, no lo vemos en este caso, y esta es la aorta ascendente saliendo del ventrículo izquierdo. Lo que se ve ahí corresponde a la arteria pulmonar. Recuerden que obviamente dependiendo del plano por donde pase la reconstrucción, vamos a tener en un plano un poco más posterior el callado de la aorta. Bien, ¿qué pasa cuando la aurícula derecha aumenta de tamaño? Cuando la aurícula derecha aumenta de tamaño, el índice cardiotorácico, o sea, el índice cardiotorácico o digamos, el diámetro del corazón se agranda a expensas del borde derecho, ¿de acuerdo? La aurícula derecha va a crecer hacia este lado, ¿bien? Y en la radiografía de tórax de perfil, la aurícula derecha crece hacia atrás, sobrepasando el límite de la aurícula izquierda que está por acá. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Bien? Cuando crece el ventrículo derecho, que habíamos dicho que estaba anterior, en el plano anterior, crece hacia este lado, hacia el lado izquierdo, se eleva un poco la punta del corazón y en general se asocia con hipertensión pulmonar y con prominencia de lo que sería el cono de la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares se ponen más grandes. Ventrículo izquierdo, casi siempre, el agrandamiento del ventrículo izquierdo casi siempre se asocia a hipertensión pulmonar. Esto no es hipertensión, la hipertensión que ustedes miden cuando toman la presión, ¿ok? Esto se llama hipertensión pulmonar, es otra cosa, diferente, ¿ok? El crecimiento del ventrículo derecho también lo vamos a ver en la radiografía de tórax de perfil, porque aumenta el contacto del ventrículo derecho con la pared anterior del tórax. Recuerden que el ventrículo derecho está en este sector. Voy a dejar de presentar un ratito para admitirlo a los compañeros que están entrando tarde, ¿ok? Dale, profe.
Doctor, creo que tiene que tocar ahí donde dice varios usuarios quieren unirse. Creo. Fíjese o así. Ahí, admitir. Bueno, muy bien. A los que han entrado tarde, es la última vez que los admito fuera de horario porque la verdad que nos hemos puesto de acuerdo. Ya han pasado 20 minutos, 22 minutos para ser más exacto. Me parece una falta de respeto para todos, ¿ok? Sigo. Aumento del tamaño del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que se ve? El aumento de tamaño del ventrículo derecho se expresa en la radiografía. Primero tenemos un aumento de tamaño del diámetro del corazón. Esto es una cardiomegalia. Es obvio que se ve que el corazón está grande, no hace falta ni siquiera que tomemos las medidas. Y lo que se ve acá, predominantemente, es el aumento de tamaño del ventrículo derecho. Fíjense el amplio contacto que toma el ventrículo derecho con la pared del tórax. Las arterias pulmonares están un poco dilatadas. Esto es probablemente relacionado a la hipertensión pulmonar. Lo que se ve acá es un catéter que está entrando por la vena cava superior. ¿Ok? Ahí también se lo ve el catéter. Y lo otro que ocurre habitualmente es que cuando las cavidades cardíacas comienzan a agrandarse, a veces es difícil definir cuál realmente de las cavidades es la que está grande. En este caso, se ve claramente que el ventrículo derecho está grande, pero sin embargo, hacia atrás, que está el ventrículo izquierdo, también hay cierto agrandamiento, porque las cavidades empiezan a agrandarse en forma global con el tiempo, ¿ok? Esto es solo para mostrarles. En este caso se ve, estas son imágenes de resonancia magnética en diferentes planos. Esto sería un corte coronal y esto en un plano axial. Ahí se ve el ventrículo izquierdo que tiene la pared más gruesa, el tabique interventricular, y este ventrículo derecho está grande, ¿ok? Está dilatado. Bien, acá hay un ecocardiograma con ecodoppler color. Se ve que este ventrículo derecho está grande y que hay un reflujo hacia, probablemente una insuficiencia de la válvula, hacia la aurícula derecha que está hacia atrás. Bien. En esta clase van a ver que vamos a encontrar un montón de signos, ¿de acuerdo? A los radiólogos les encanta encontrarle parecido a las imágenes y en general las asocian con formas, con otras estructuras que podemos, digamos, que nos pueden ayudar a reconocerlas. Este se llama, es el signo del corazón en forma de sueco. Ustedes me dirían, ¿a dónde está el sueco acá? Bueno, ahí pueden verlo, ¿ven? Esta forma de zapato, digamos, que tiene el corazón. Y esta forma de sueco, como dice ahí la imagen, se trata de una patología, una cardiopatía congénita que se llama tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, como dice su nombre, tiene 4 cosas, ¿de acuerdo? Esas 4 cosas son un defecto del tabique interventricular, el ventrículo derecho se pone grande, o sea, este es un ejemplo de hipertrofia o de agrandamiento del ventrículo derecho. Hay un defecto del tabique interventricular, el aumento de tamaño del ventrículo derecho, la estenosis de la arteria pulmonar, que está en este sector, ¿bien? Y la aorta
cabalga acá, hay un acabalgamiento de la aorta entre el corazón, entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y fíjense que también se asocia a veces como una dextroposición, o sea, el callado se va más hacia la derecha que hacia el lado izquierdo. Esto es una anomalía congénita que se llama tetralogía de Fallot. No es, en esta clase no vamos a estudiar anomalías congénitas o cardiopatías congénitas porque sería sumamente extenso y no viene al caso solamente mencionarle este ejemplo, ¿ok? Como agrandamiento del ventrículo derecho. Bien, ¿qué pasa cuando aumenta de tamaño la aurícula izquierda? Cuando la aurícula izquierda está aumentada de tamaño, crece hacia atrás, porque la aurícula izquierda es posterior, y a veces supera el contorno derecho de la silueta cardíaca y eleva lo que sería el ángulo de la carina, la hace más prominente a la oreja. Entonces, estos signos que están mencionados acá son el doble arco del lado derecho, uno de la aurícula derecha y el otro de la aurícula izquierda, la prominencia de la orejuela, bien, el aumento del ángulo de la carina, que ya lo vamos a ver en alguna imagen, y puede haber cierto desplazamiento de la aorta, bien. En la radiografía de tórax de perfil, como les decía, el agrandamiento de la aurícula izquierda es hacia atrás, es posterior. Se reduce el espacio claro retrocardíaco, ¿bien? Ahí, como pueden ver, eso blanco que está ahí, está marcado el esófago, ¿bien? Por ahí viene el esófago, y el esófago está desplazado por el aumento del tamaño de la aurícula izquierda, ¿bien? Esto es una radiografía de tórax de frente, donde se ve la prominencia, en este caso, de lo que sería el contorno izquierdo de la silueta cardíaca de la orejuela de la aurícula izquierda, ¿bien? Y acá, como el crecimiento de la aurícula izquierda, que se vaya hacia atrás, comprima y desplace el esófago hacia atrás, ¿ok? Entonces, acá le hemos dado al paciente que tome un vaso de bario, que es lo que se utiliza para el estudio del tubo digestivo, como ustedes ya saben, y le hacemos la radiografía. Y ahí podemos comprobar perfectamente bien cómo la aurícula izquierda está agrandada, comprime y desplaza el esófago hacia atrás, ¿ok? En esta radiografía lo que estamos tratando de mostrar es la tráquea, la bifurcación bronquial, esta es la carina, y el bronquio del lado izquierdo, el bronquio principal del lado izquierdo está elevado. Y al estar elevado, bien, por el agrandamiento de la aurícula izquierda, da un signo que se llama el signo de la bailarina. Bien, otro signo más. ¿Dónde está la bailarina? Dirían ustedes. Bueno, estas son las piernas de la bailarina y la bailarina está levantando esta pierna. ¿Bien? Si se lo imaginan. ¿Ok? En este sector podemos apreciar el doble contorno que les decía, la aurícula derecha hacia adentro, la aurícula izquierda hacia afuera. ¿Bien? Y aparece otro signo más, que en este se ve mejor que hace un rato. Este es el agrandamiento de la orejuela de la aurícula izquierda, que se denomina signo del tercer mogul, ¿bien? El mogul son como lomadas, ¿bien? Habitualmente de este lado, en el contorno izquierdo de la silueta cardíaca, hay dos lomadas, o mogules, si quieren, ¿bien? Uno corresponde al callo de la aorta, el otro a la arteria, al tronco de la arteria pulmonar, y el otro al ventrículo izquierdo. Eso es el contorno normal. Por eso se llama signo del tercer mogul. Bien, sería 1, 2, 3 y este sería el cuarto. Habitualmente este no debería estar acá, debería ser más recto. Bien,
Este es un paciente que tiene el agrandamiento también asociado a de la aurícula izquierda, asociado probablemente a un agrandamiento de las cavidades derechas. Este es un paciente que tiene un marcapaso colocado acá. Fíjense, el marcapaso termina ahí, los marcapasos terminan en la pared del ventrículo derecho, y aparte se trata de un paciente que está operado. No sé si pueden ver ahí con un poquito de cariño y buena voluntad, estos alambres que se ven ahí que corresponden a la sutura del esternón, a la esternotomía. ¿Bien? Ok. El crecimiento del ventrículo izquierdo se manifiesta con un aumento de tamaño del corazón a expensas del contorno izquierdo con descenso de la punta del corazón. Y en la radiografía de tórax de perfil, el crecimiento del ventrículo izquierdo se va hacia atrás también, ¿bien? Y esta distancia que hay entre la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula derecha y el contorno posterior de la silueta cardíaca, que está representado por el ventrículo, está aumentado más de 1,5 centímetros. Eso también tiene nombre, pero no es para que nos volvamos locos. Ahí está el signo de Hoffmann-Rigler, que es lo que les acabo de mencionar. El aumento de la distancia entre el contorno posterior de la silueta cardíaca dado por el ventrículo izquierdo y la desembocadura de la vena cava inferior en la aurícula derecha. Acá se ve un corazón con el diámetro cardíaco aumentado, con descenso de la punta hacia abajo por aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. Bien, y esta es la radiografía de tórax en proyección de perfil. Bien, ahí se ve un ecocardiograma normal, cavidades izquierdas, cavidades derechas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tabique interventricular. La pared del ventrículo izquierdo, fíjense que siempre es más gruesa. Estas son las aurículas y acá puede verse una hipertrofia, que el ventrículo izquierdo también puede estar hipertrofiado de manera fisiológica. Personas que hacen entrenamiento, los maratonistas, en fin, suelen tener hipertrofia del ventrículo izquierdo y no necesariamente ser patológico. Muy bien. La aorta. La aorta en las personas mayores, en los adultos mayores, suele ocupar, cuando está elongada o desenrollada, también le dicen algunos, ¿bien? Es como que está algo más estirada, por decir también otro sinónimo. Ocupa el borde superior del contorno derecho del contorno derecho de la silueta cardíaca, ¿ok? La aorta, que nace obviamente del ventrículo izquierdo, bien, la aorta ascendente ocupa este contorno, luego tenemos el callado y la aorta descendente, bien. Ahí podemos apreciar la aorta en su sector ascendente, en el callado y su sector descendente. Bien, y acá se ve en una radiografía de tórax en proyección de frente, aorta ascendente ocupando el borde, el contorno superior del lado derecho, el callado de la aorta y la aorta descendente. Esto es una aorta elongada. Bien. Además, esta aorta tiene, no sé si logran ver ahí, pequeñas imágenes calcificadas. Esos son ateromas calcificados, ¿de acuerdo? En un paciente probablemente hipertenso, de edad, de edad, no diría ni avanzada ni nada, pero podría decir de un adulto mayor. Bien. Patología de la aorta. ¿Qué es un aneurisma de aorta? Es una dilatación permanente
de la arteria, ¿ok? Los aneurismas, cuando son aneurismas, por decirlo de alguna manera, verdaderos, incluyen todos los componentes de la pared vascular, todos los componentes de la pared están incluidos en el aneurisma. Hay algunos que se denominan pseudoaneurismas cuando la pared es incompleta, ¿ok? Y de acuerdo a su forma, hay aneurismas saculares que solo afectan a una parte de la pared o aneurismas fusiformes que afectan a todo el perímetro de la pared. Ya vamos a ver ejemplos para que se entienda un poquito más. ¿Cómo se estudia un aneurisma de aorta? Se puede estudiar con ecografía, con ecocardiografía se puede evaluar sobre todo la aorta ascendente. Bien, hay algunos aneurismas que comprometen la aorta ascendente. Para ver un poco más allá de la aorta ascendente, necesitamos hacer lo que se denomina Doppler transesofágico, ¿ok? Son transductores que se introducen por la boca como si fuera una endoscopía gástrica, una endoscopía para ver el estómago, es similar al endoscopio, nada más que en este caso tiene un transductor en la punta, y pueden evaluarse aneurismas más allá del sector ascendente. La angiotomografía, tomografía computada con contraste no venoso, es de suma utilidad para estudiar los aneurismas. También se puede recurrir a la resonancia magnética y con administración de gadolinio en este caso. En tomografía recuerden que utilizamos el yodo. Y por supuesto que se puede recurrir también al estudio del angiográfico, que esto sería, digamos, el método en este caso sería radiología, el nombre del estudio sería angiografía, o lo que también denominamos, que habitualmente estas prácticas lo hacen los cardiólogos, lo que se denomina hemodinamia, ¿ok? Es el estudio del corazón y la aorta a través de cateterismo, y por ese catéter se introduce el medio de contraste, que vuelve a ser el yodo, y se obtienen imágenes, y a su vez este procedimiento puede ser terapéutico. Es decir, que a través del cateterismo se pueden colocar stents, se pueden colocar prótesis para el tratamiento de los aneurismas, ¿ok? Entonces, los aneurismas pueden ser que estén comprometiendo a la aorta ascendente, a la aorta descendente o al callado, ¿ok? Ahí tenemos un esquema donde se ve un aneurisma de la aorta ascendente y acá un aneurisma de la aorta descendente. Ahí está el callado, bien. Fíjense, en este caso, un aneurisma justamente del callado. Hay una aorta ascendente que está aumentada de calibre, y en este sector del callado de la aorta, que es esto, puede verse un aumento de la densidad. Radiológicamente no vamos a ver mucho más que esto. Obviamente también este paciente tiene una aorta elongada, ¿no? Bien, se va hacia este lado y luego ven cómo desciende por atrás, bien. Con tomografía computada, en este caso una tomografía computada con la administración de contraste por vía endovenosa, pueden ver el aneurisma de la aorta a nivel del callado, y en este caso una reconstrucción en el plano sagital, donde se ve el aneurisma de aorta del callado de la aorta, que a su vez tiene algunas calcificaciones en la pared, ¿ok? Un aneurisma de aorta descendente, ahí tienen el dibujo, bien. Una reconstrucción tridimensional de una tomografía computada con un aneurisma de la aorta a nivel del callado. Otra imagen de aneurisma de aorta, en este caso una resonancia magnética. Pueden ver en un corte axial
la dilatación de la aorta a nivel del callado, y en esta imagen, de vuelta, un aneurisma a nivel del callado de la aorta, en una imagen de angioresonancia. Esta sería una resonancia magnética en un corte axial, en una secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo ahí se ve negro. Recuerden que la sangre en movimiento siempre se ve negra, tanto en el T1 como en el T2, salvo que se hagan técnicas especiales para ponerla en evidencia, y ahí sí la sangre la vemos blanca, ¿ok? Por supuesto que para esto también necesitamos administrar el gadolínio. Hay una forma especial, por decir de alguna manera, de aneurismas de aorta que se llaman aneurismas disecantes. En realidad, algunos consideran que el término correcto sería hematoma disecante de la aorta, porque en realidad lo que ocurre es una laceración de la íntima, se rompe la íntima. Esta es la luz de la aorta, acá está la íntima, esta es la capa media, y la adventicia es cuando hablábamos de la pared completa de la aorta, bien, que en el caso de los aneurismas que estábamos mencionando hasta recién, en este caso se produce una rotura de la íntima, la sangre entra en este espacio entre la adventicia y la íntima y comienza a hacer una disección de la pared. De ahí el nombre de aneurismas disecantes. Entonces se crea como si fuera una luz verdadera y una luz falsa, ¿ok? ¿Ven esta línea finita negra que se ve ahí? Bueno, esta es la íntima hacia adentro, la íntima desplazada hacia adentro por el hematoma que se forma ahí, ¿de acuerdo? Y esa línea que está ahí se denomina flap, ¿ok? La sangre entra a través de la rotura de la íntima y se forma, como les decía, como una pseudoluz, ¿ok? Esa pseudoluz que habitualmente tiene una densidad de contraste menor que el contraste que va por la luz verdadera. Los aneurismas de aorta se clasifican de acuerdo a esta clasificación, que es la de Stanford, en tipo A y tipo B. Definir si se trata de un aneurisma tipo A o tipo B es sumamente importante, porque los aneurismas tipo A son quirúrgicos y los tipos B tienen tratamiento médico. ¿Cuándo un aneurisma disecante o una disección de aorta se considera tipo A? Cuando involucra a la aorta ascendente, ¿de acuerdo? Si la aorta ascendente es la que está involucrada, fíjense en este dibujo se ve esa línea finita que representa la disección de la íntima, corresponde a un aneurisma tipo A. El tipo B es el aneurisma que ocurre en el callado de la aorta y se extiende hacia distal, o que puede ser a nivel del nacimiento de los vasos supraórticos o luego del nacimiento de los vasos supraórticos. Este es el tipo B. El tipo A puede extenderse hacia la aorta descendente, pero siempre involucra a la ascendente, ¿ok? Entonces, conclusión, tipo A involucra a la aorta ascendente y puede extenderse o no hacia la descendente, y el tipo B involucra al callado y luego a la aorta descendente. ¿Bien? Profe, tengo una duda. Señorita. Sí, usted dijo que el tipo A tiene tratamiento quirúrgico y el tipo B tiene tratamiento médico. Sí. ¿Y qué sería ese tratamiento médico? Porque a mí me habían dicho, creo, que en todos los casos era quirúrgico. Bueno, lo que yo tengo entendido es que no es así y que el tratamiento médico, la hipertensión, porque habitualmente estos pacientes son hipertensos. Y lo que yo tengo entendido es que eso es justamente lo importante de diferenciar.
estos, los tipo A, sí o sí son quirúrgicos. Estoy hablando de disección de aorta, ¿no? Estoy hablando de disección de aorta, ¿ok? Eso es lo que yo tengo entendido. Por eso es importante diferenciar el A del B. Si mi concepto es erróneo, lo voy a buscar, pero es lo que yo tengo entendido, ¿ok? Gracias. Para el próximo práctico de la semana que viene resolvemos la duda. Sí. ¿Por qué uno es quirúrgico y el otro no? O sea, ¿de qué depende si es quirúrgico? Porque la aorta ascendente, cuando está comprometida, habitualmente también compromete a las válvulas. La mayoría de las veces compromete a la válvula aórtica, y esto es grave, y por eso es que es quirúrgico, porque suele tener muchas complicaciones, como la rotura y el pasaje al pericardio, y se complica. Ahora les muestro unas imágenes para que puedan ver eso. Eso es lo que yo tengo entendido de por qué es quirúrgico. Bien. Gracias. Lo que pueden ver acá es una tomografía computada, en este caso sin contraste endovenoso. Fíjense que hay una pequeña línea acá de menor densidad que corresponde a una disección de la aorta, visualizada ahí en esta imagen sin contraste endovenoso, con un desplazamiento hacia el interior de la luz de esta pequeña calcificación, vinculada probablemente a la íntima. Ahí esa línea que se ve acá corresponde al flap de disección. Cuando inyectamos contraste por vía endovenosa, van a ver, en este caso sería una disección tipo B, la luz verdadera queda bien marcada, y lo que está hacia afuera tiene menor densidad, que sería la luz falsa. En este caso, tomografía computada en la reconstrucción en el plano coronal y cortes axiales. Fíjense el flap de disección, que en este caso está involucrando la aorta ascendente. Este sería un tipo A. Ahí pueden ver el flap de la disección en la aorta ascendente. Bien. La disección esta va tomando una forma como espiroidea, ¿de acuerdo? O sea que en algún corte la van a ver hacia un lado, y después en los cortes más bajos puede aparecer para otro lado, ¿bien? Ahí se ve el flap de disección de la aorta, y acá, esto que se ve acá es un derrame pericárdico, un hemopericardio, por la patología vinculada al aneurisma. Bien. En este caso también se ve lo mismo, un hemopericardio por complicación del aneurisma disecante de la aorta, que afecta al sector anterior. No parece estar comprometida, perdón, al sector ascendente, no parece estar comprometido la aorta descendente. Y eso que se ve ahí, el derrame pericárdico, el hemopericardio. Bien. Ahí pueden ver una disección tipo B, cómo se ve la disección luego del nacimiento de los vasos supraórticos. Este sería el tronco brachiocefálico derecho, carótida izquierda y subclavia izquierda. Luego de la subclavia izquierda se ve la disección de la aorta. Bien. ¿Cómo se ve un derrame pericárdico en una radiografía? El derrame pericárdico adopta, o sea, es la acumulación, como saben, de líquido entre las diferentes capas del pericardio, ¿bien? Y el corazón tiene esta forma que se denomina forma de botellón, ¿de acuerdo? Otro signo más, se ve el aumento del diámetro cardíaco, sobre todo, predominantemente en el sector inferior. La parte más alta tiene menor tamaño. No se ve alteración a nivel de las arterias pulmonares, no se ve dilatación de las arterias pulmonares, y de cualquier manera, no siempre es fácil hacer el diagnóstico
pericárdico en una radiografía, porque puede perfectamente confundirse con un agrandamiento de cavidades cardíacas. Para eso podemos recurrir a la ecocardiografía, donde puede apreciarse la presencia de líquido en el espacio pericárdico. Ahí se ve tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, las aurículas, bien, y si no, también puede recurrirse a una resonancia magnética. En este caso sería una secuencia T2, el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, ¿ven? Y el líquido que está acumulado en el pericardio también se ve blanco, ¿de acuerdo? Resonancia magnética y ecocardiografía. Y con tomografía también puede verse el derrame pericárdico. Bien, esto es un derrame pericárdico en una tomografía con contraste endovenoso en una reconstrucción en el plano coronal. Bien, todo esto que está acá es derrame en el pericardio. Bien. Con respecto a la vascularización pulmonar, la vascularización pulmonar normal, la distribución vascular es habitualmente simétrica, es más abundante y de mayor calibre a nivel de las bases pulmonares. El hilo izquierdo, como ustedes saben, está ligeramente más alto que el lado derecho porque pasa por encima del bronquio fuente del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, en la radiografía de tórax de frente vemos normal, vamos a ver los hilos pulmonares. La distribución vascular es a predominio de las bases y menos de los lóbulos superiores. Cuando hay una alteración en la vascularización y hay una redistribución vascular, los vasos aumentan de tamaño a nivel de los ilios y de los lóbulos superiores de los pulmones. Bien, aparece esta imagen en asta de ciervo. Bien, vuelvo a decir, de nuevo, comparando con otras estructuras, con otras imágenes, y esto en general aparece en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y se traduce también la aparición de estas líneas B de Kerley, que son septos intersticiales que están algo engrosados asociados al edema pulmonar. En este caso se ve un diámetro cardíaco grande, unos hilos pulmonares prominentes que si la insuficiencia persiste, van a empezar a aparecer infiltrados intersticiales bilaterales perihiliares. Ahí se ven apenas estas líneas, que son las líneas B de Kerley, y que se asocian a la insuficiencia cardíaca, que es lo que se denomina estos infiltrados en ala de mariposa, como dice acá. Bien, en ala de mariposa son periliares bilaterales. Bien, como pueden apreciarse también en esta imagen, esto es un paciente con un edema agudo de pulmón, con infiltrados periliares intersticiales bilaterales, como les decía, predominio iliar. Bien, la periferia de los campos pulmonares está respetada. Ahí puede verse en esta tomografía lo mismo. Estos son infiltrados en vidrio esmerilado, que esto habíamos visto también, se parecen a las neumonías víricas, ¿de acuerdo? Pero las neumonías víricas, como estuvimos viendo en el COVID, cuando hubo la epidemia de COVID, los infiltrados son más bien periféricos y no centrales como en este caso. Bien, lo mismo se ve acá, la periferia está respetada, los infiltrados son periliares y bilaterales, y estos infiltrados, obviamente con el tratamiento adecuado, retrogradan y van disminuyendo. Bien. Bueno, otro tema, el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, como ustedes saben, ocurre por la formación de un trombo a nivel del sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Se produce una trombosis por diferentes motivos, ¿de acuerdo?
esos trombos, esos coágulos que se forman ahí, pueden viajar a través del sistema venoso profundo, llegan a la vena cava inferior, de la vena cava inferior a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y obviamente del ventrículo derecho pasan a la circulación pulmonar. Dependiendo del tamaño de ese coágulo, de ese émbolo, se va a obstruir una arteria pulmonar de un calibre grande o una arteria pulmonar de un calibre pequeño, más periférica. ¿De acuerdo? Radiológicamente, los signos son a veces muy tenues, ¿de acuerdo? No son muy fáciles de identificar. Lo que puede verse es, si comparan este campo pulmonar con el otro campo pulmonar, hay una disminución de la vascularización pulmonar, ¿de acuerdo? De este lado se ven de alguna manera menos vasos que de este lado, ¿ok? Bueno, ese signo que ven ahí, ahí está un poco mejorado. Este signo acá se llama signo de Westermarck, ¿bien? Y con el tiempo aparecen estas opacidades periféricas con base pleural que corresponden a infartos pulmonares, ¿de acuerdo? Acá puede verse en una tomografía computada, obviamente que debe hacerse administración de contraste por vía endovenosa y realizar las imágenes justo en el momento en que el contraste pasa a través de la arteria pulmonar para ver un importante defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar del lado derecho. La del lado izquierdo parece estar bien, que se asocia a este signo de mayor radiotransparencia o menor vascularización en el pulmón derecho. Ese es el signo de Westermarck, ¿ok? Signo radiológico de Westermarck. Acá la representación de este signo por la obstrucción de la arteria pulmonar del lado derecho. ¿Bien? El infarto pulmonar, como les decía, produce estos sectores de parénquima pulmonar que tienen base pleural y suelen ser de forma triangular o a veces redondeado, y que se denomina signo de la joroba de Hampton, y esto está vinculado a infartos pulmonares. Bien. Acá puede verse una imagen de tomografía computada con contraste endovenoso. Vean la aorta, y en este caso el corte está pasando a nivel de la arteria pulmonar del lado izquierdo, que está obstruida con un trombo enorme. Bien, lo mismo ocurre acá: tronco de la arteria pulmonar, aorta ascendente, aorta descendente y un trombo enorme que ocluye la luz de la rama derecha de la arteria pulmonar. Ahí se ve un trombo en la rama izquierda de la arteria pulmonar y ahí también del lado derecho. Obviamente que la sintomatología y la gravedad del caso va a ser peor si están comprometidas ambas arterias pulmonares, ¿de acuerdo? Y también el grado de obstrucción, obviamente. Bien, acá puede verse una reconstrucción en el plano coronal de una tomografía computada, y esta es la imagen de un estudio angiográfico, que es lo que les había mencionado hace un rato, en este caso el estudio de la arteria pulmonar a través de cateterismo. Ahí se ve el catéter y el lado derecho es normal. La arteria pulmonar tiene un gran defecto de relleno. Acá en este sector hay algunas ramas que están permeables, pero se ve un gran defecto de relleno a nivel de la arteria pulmonar del lado izquierdo. Lo mismo ocurre acá, un trombo en la arteria pulmonar del lado izquierdo, comparativamente con la angiografía, con este enorme defecto de relleno en ese sector. Bien. Y esta es la imagen del infarto pulmonar visto con tomografía computada, cuando la obstrucción es en ramas de menor calibre. Se
este sector del parénquima que queda avascularizado, ¿bien? Se infarta, de alguna manera queda sin vascularización y esto puede llevar posteriormente a necrosis del parénquima. Eso es lo que se denomina infarto pulmonar, ¿bien? Otras imágenes de infarto pulmonar de base habitualmente pleural y con el extremo apuntando hacia el ilio, bien, lo mismo acá, base pulmonar y la punta, digamos, de este triángulo orientado hacia el ilio pulmonar. Otra forma de estudiar el tromboembolismo pulmonar es la gammagrafía pulmonar, que ustedes recuerden que se hacía en dos fases. Una es ventilación y la otra es perfusión. En la ventilación le administramos al paciente el radioisótopo a través de un nebulizador y el paciente inhala el radioisótopo y la distribución corresponde a todo lo que sería la vía aérea, ¿bien? Y la perfusión consiste en inyectar el radioisótopo por vía endovenosa y cuando es patológico, justamente en el caso de los tromboembolismos pulmonares, lo que vamos a ver son defectos de relleno de la distribución hemática del radioisótopo, ¿ok? En este caso, de este lado se ve una perfusión normal y en estas imágenes que están acá se ven defectos de relleno en el pulmón, en este caso del lado izquierdo, bien, ahí puede verse algo del lado derecho. Entonces la patología en la gammagrafía pulmonar lo vemos digamos, en el estudio de perfusión. El estudio de ventilación va a ser normal porque el espacio aéreo está respetado. Lo que está comprometido es la vascularización. Entonces ahí es donde está alterado. ¿Bien? Acá les muestro para terminar algunas imágenes de resonancia magnética con la presencia de trombos a nivel de la arteria pulmonar, en este caso la arteria pulmonar del lado derecho, acá en un corte, en un plano sagital y ahí en un plano coronal. Bien. Otras imágenes de resonancia magnética con obstrucción de la arteria pulmonar del lado derecho, acá también, bien. La resonancia magnética no es un método de diagnóstico inicial para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Puede utilizarse, pero no es el método inicial. ¿Ok? Bueno, ahí terminaría la clase. Bien, vuelvo con ustedes.